Melanie Harag es una destacada arquitecta y urbanista con amplia experiencia en el diseño y planificación de ciudades sostenibles, con un doctorado en planeación urbana de Francia y doble maestría en urbanismo y políticas públicas en París. Actualmente se desempeña como coordinadora académica del Diplomado en Ciudades Inteligentes para un Futuro Urbano y Nueva Ruta Optativa en Urbanismo en la Universidad ICESI, aportando su experiencia en sectores público, privado y académico en Francia y Colombia, con enfoque en ciudades inteligentes y desarrollo territorial sostenible. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenido a su programa El Ágora, Charlas con Ángela. Hoy tenemos una invitada muy querida y que nos va a hablar de cosas muy importantes. Ella es Melanie Harag. Melanie en este momento es profesora del ICESI, pero tiene un recorrido que nos puede enriquecer muchísimo. Bienvenida a nuestro programa, Melanie. Muchas gracias. Buenos días, Ángela. Muchas gracias por invitarme a tu programa, El Ágora. Bueno, en este entorno además tan especial, haberme permitido poder hacer la entrevista contigo en persona. Claro que sí, va a ser muy rica esta charla. Muchas gracias. Voy a empezar, Melanie, pues preguntarte sobre tu niñez en Cali, tu infancia, y bueno, yo creo tus padres vinieron a Colombia en algún momento, tus abuelos son parte muy, muy interesante de este país, pero cuéntame un poquito sobre tu infancia en Cali. Bueno, sobre mi infancia en Cali. Bueno, yo he vivido, la verdad, casi toda mi vida en Cali, la mayor parte de mi vida. Nací en Cali, en la Clínica de los Remedios, de hecho. Bueno, mis abuelos sí vinieron, el uno de Rumania, el otro de Rusia. Estudié en el Colegio Luis Horacio Gómez de Cali, en el único colegio con metodología Waldorf, Rudolf Steiner, aquí en Cali. Mi mamá siempre ha sido una persona con una mente pues muy abierta y muy inclusiva, y entonces ella pensó que este colegio era muy especial y que era como el apropiado para mí. Entonces, bueno, hice mi colegio y después, cuando ya me gradué del colegio, bueno, este colegio tiene una inclinación muy artística, lo que no significa que todos los que nos graduamos del colegio, digamos, tomamos esa ruta. Pero yo sí decidí hacer estudios en arquitectura, porque sí toda la vida me sentí muy inclinada por el arte. Entonces tú estudiaste en el Luis Horacio Gómez y ahí terminaste tu bachillerato. Yo termino en el Luis Horacio Gómez y decido que voy a quedarme haciendo mi pregrado aquí en Cali. Entonces decidí entrar a estudiar arquitectura en la Universidad San Buenaventura, en donde hice toda mi carrera de arquitectura. Y bueno, después de hacer mi carrera de arquitectura, con una pausa que tuve porque me fui a estudiar inglés intensivo a la Universidad de Miami, en la Florida, con esa pausa volví, terminé mi carrera de arquitecta y después empecé a pensar que quería hacer un posgrado en urbanismo. Bueno, vamos a hacer ahorita en un momentico una pausita para comerciales y luego hablamos un poquito de tu posgrado. Pero verdaderamente qué interesante, sabes que yo también estudié en la San Buenaventura, pero en otra época. Bueno, Melanie, qué rico está este tintico, ¿cierto? Ay, qué delicia, pues apenas lo voy a probar, pero seguro que sí. Bueno, pues rico también que hayas podido venir hasta acá. Muchísimas gracias. Sí. Quiero preguntarte, seguir ya con la conversación, tus estudios, digamos, después de que ya saliste de la Universidad San Buenaventura, ¿qué hiciste? Bueno, yo salí de la Universidad San Buenaventura y resulta que uno sale muy joven de esas carreras, pues, y yo siempre he sido muy apegada, yo soy hija única, muy apegada a mi casa, a mi mamá. Entonces, bueno, tenía que pensar muy bien qué quería hacer, pero yo sí sabía que yo quería viajar y que yo quería, pues, como seguir estudiando. Yo empecé a pensar como qué era lo que más me llamaba la atención de la carrera de arquitectura, y realmente que lo que más me gustó fue entender sobre espacio público y entender sobre lo que se llama el urbanismo, como la planeación urbana.
Y entonces decidí que yo me quería ir, pero yo no sabía dónde. Entonces mi mamá, que siempre ha sido una guía muy importante en mi vida, la verdad, me dijo, bueno, pues tómate un tiempo, pero ¿qué tal si te metes a estudiar alguna lengua? Porque a ti siempre te han gustado las lenguas, porque a mí siempre se me ha facilitado y me han gustado, de verdad. Y entonces, cerca de mi casa, de la casa materna, está la Alianza Francesa, la Alianza Colombo-Francesa, y entonces ella me dijo, bueno, ¿y qué tal el francés? O sea, ¿qué tal si te metes a estudiar francés? Y entonces yo le hice caso, y entonces yo me iba todos los días a la Alianza Colombo-Francesa, me empezó a encantar. Como a los 6 meses de estar estudiando francés y de pensar, bueno, quiero estudiar urbanismo, pero ¿a dónde me voy? ¿A dónde me voy? Había pensado en Barcelona, o sea, porque Barcelona también es un referente de urbanismo, ¿no? Pero en ese momento conocí a mi esposo actual, y resulta que mi esposo actual, que después lo van a conocer, resulta que él pues había estudiado toda su vida en el liceo francés y él sí tenía planes muy concretos de irse para Francia. Y nosotros empezamos a salir, nos enamoramos y yo ya tenía mis estudios que venía haciendo en francés. Y entonces un buen día de verdad me levanté y dije, bueno, ¿y por qué no me voy entonces para Francia? Porque él me había hablado de que esos eran sus planes. Y entonces yo dije, bueno, ¿y qué tal si yo también me voy a París y estudio urbanismo en París, que es una ciudad también emblemática, ¿no? La ciudad del barón Haussmann y de los bulevares. ¿Sabes qué interesante esto? Porque yo también, fíjese que tenemos muchas cosas como en común, ¿no? Las amigas judías, como la San Buenaventura, y yo también me fui a París, pero yo en otra época muy distinta en realidad. Y cuéntanos un poquito más cómo te fue en París. Bueno, entonces decidí, un buen día me levanté, yo jovencita, 22 años, que ahora en retrospectiva digo qué joven era realmente, uno ya se creía muy grande, pero uno es muy chiquito a los 22, pero igual yo ya tenía pues como, estaba enamorada, tenía mis ideales, quería estudiar urbanismo, y entonces me levanté un día y le dije a mi esposo actual, que en esa época éramos novios, le dije, ¿y qué tal si yo me voy contigo? ¿Y qué tal si yo me voy a estudiar urbanismo en París? Y él me dijo, vámonos. Y entonces en ese momento ya me acuerdo que conté en mi casa y mi mamá, que siempre ha sido de mente muy abierta y me ha apoyado mucho, dijo, pues ese muchacho a mí me parece que es como serio. Y la verdad yo prefiero que te vayas acompañada que te vayas sola. Entonces sí, váyanse. Y bueno, ahí empezó, mejor dicho, francés intensivo, porque pues claro, yo venía estudiando, digamos, sí, todos los días, pero entonces ahí, bueno, empecé todas las tardes, todas las mañanas, todas las tardes. Y luego ya llegué a París, mi esposo actual se fue primero, consiguió casa, consiguió apartamento, yo llegué como 6 meses después y yo llegué a estudiar primero un curso de lengua y civilización francesa en la Universidad de la Sorbona para obviamente afianzar la lengua ya en París. Eso todavía existe, ¿no? Eso todavía existe. Mi amiga Mary también fue a hacer ese curso. De la Sorbonne. Y allí ya además conocí sobre civilización francesa y sobre la cultura pues francesa. Pero allá hiciste también un curso de urbanismo, ¿no? Y entonces ya en ese momento, después de hacer este curso intensivo de francés, empecé a hacer una maestría en la Escuela Nacional Superior de Arquitectura de París-Belleville, el ENSA de París-Belleville. Resulta que en Francia la arquitectura se estudia no en universidades por lo general, sino en escuelas. Hay escuelas muy especializadas, pues esta es una de esas, es una de las mejores escuelas. Y allí hice una maestría de 2 años en planeación urbana. Entonces, todo lo que tiene que ver con cómo se diseña una ciudad y cómo se desarrolla, ¿sí? Con todo lo que tiene que ver con planificación urbana. Y después hiciste un doctorado. Y ese doctorado fue en la Universidad de Estrasburgo, que es una ciudad en la frontera entre Francia y Alemania, muy especial. Sí. Y bueno, ese doctorado fue en urbanismo de arquitectura y fue centrado en movilidad urbana. Fascinante, ¿verdad que sí? Bueno, ahí también, yo también hice un doctorado finalmente en Inglaterra, pero ese cuento sí es demasiado largo para echarlo ahora. Melanie, ahora sí quisiera que nos cuentes la parte tuya académica,
porque entiendo que tú regresaste y empezaste a trabajar en la academia, primero en la Universidad del Valle, y ya vamos a hablar un poquito sobre eso que estás haciendo tú ahora, que es tan importante, que tiene que ver con las ciudades inteligentes. Cuéntame. Bueno, Ángela, entonces, bueno, yo sí, como dijiste, trabajé en la Universidad del Valle durante 2 años aproximadamente, en la Escuela de Artes Integradas, ¿sí? En arquitectura, en la maestría y en el pregrado en arquitectura. Y bueno, desde hace aproximadamente 2 años trabajo en la Universidad ICESI. Resulta que primero empecé como profe hora cátedra, trabajando para la Facultad de Ciencias Humanas. Y bueno, ellos me pidieron crear unos cursos, pensar en unos cursos que yo quisiera impartir, y entonces pensé en un curso que tuviera que ver con Smart Cities, con ciudades inteligentes. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de qué es eso de las ciudades inteligentes. Empecé dando ese curso en ciudades inteligentes. Pues yo francamente te digo que lo que yo he visto de ciudades inteligentes, pues me asusta. Es decir, llegar uno a su casa y olvidársele el código, entonces tú habla y entonces no puede entrar. Entonces usted termina, ¿cómo hago eso? Y mirando esto. Entonces, pues eso da mucho susto, ¿no? Entonces explícanos. Pues sí, las ciudades inteligentes, bueno, yo las quiero explicar en este momento a partir de una creación que venimos, digamos que es nuestro hijo ahora en la Universidad ICESI, que es un diplomado en ciudades inteligentes que he creado y que vengo coordinando. Entonces me voy a centrar pues como en este tema de las ciudades inteligentes, porque es un tema pues que está ahorita en el corazón de mis proyectos y de lo que he venido haciendo desde hace un buen tiempo en la Universidad ICESI. Bueno, entonces, ¿qué es una ciudad inteligente? Una ciudad inteligente, cuando pensamos en ella, pensamos muchos en la ciudad digital, como decías ahora. Bueno, la ciudad digital, la ciudad hiperconectada por sensores, por cables, por el Internet of Things. Bueno, pues resulta que eso sí es una ciudad inteligente, ¿cierto? Eso es parte de lo que es una ciudad inteligente, pero hay mucho más. Entonces, para que una ciudad sea verdaderamente inteligente, pues hay un aspecto fundamental y es que sea una ciudad sostenible también. Entonces, hay que pensar sostenible. Es muy importante esa palabra, porque sostenible quiere decir que produzca comida allí mismo. Exactamente, es una ciudad sostenible. Entonces, es una ciudad que usa la tecnología como herramienta, es una herramienta para mejorar la calidad de vida de los habitantes y que siempre esté en consonancia o en respeto o en armonía con el medio ambiente. Entonces, ese es uno de los principios fundamentales de la ciudad inteligente. Ahora, para pensar solar, energías limpias, exactamente, que sea sostenible desde el punto de vista también de su planificación urbana, de su movilidad, de cómo se piensa con la naturaleza para generar propuestas, soluciones basadas en naturaleza. O sea, jardines. Jardines, huertas, soluciones también tecnológicas basadas en la naturaleza que permitan optimizar recursos, optimizar la energía solar, recolectar agua. Por ejemplo, en China ahora hay muchas ciudades que se desarrollan como ciudades esponja. Entonces, estas son soluciones basadas en la naturaleza para que las ciudades no se inunden, okay, y al mismo tiempo para que cuando hay sequías pueda haber una recolección de agua que se pueda reutilizar. Entonces, todo esto es ciudades inteligentes, ¿sí? Y algo muy importante es que sean realmente centradas en las personas, en la vida en general. ¿Cómo puede ayudarle a las personas también a tener una mejor calidad de vida? Entonces pensamos en 5 módulos, que el uno es planeación urbana y cocreación, el otro es sobre todo lo que tiene que ver con tecnologías emergentes y ciencia de datos, ese es muy importante, todos son muy importantes. El tercero sobre movilidad urbana, todo lo que tiene que ver con conectividad, desarrollo orientado al transporte. Un módulo de biotecnología, bioremediación, soluciones basadas en la naturaleza y energías limpias, y un último módulo en gobernanza y políticas públicas y alianzas público-privadas o alianzas PPP.
Ahora, PPP, ¿qué es eso? público, privado, persona. Ah, ok. Porque las personas, todos Sí, nosotros, sí. los ciudadanos, somos realmente la semilla de todo lo que hagamos en las ciudades y debemos ser tenidos en cuenta, y a nivel mundial, en las distintas ciudades y en las que son catalogadas como las ciudades más inteligentes del mundo, pues las personas están en el centro de toda la planificación de las ciudades y sus territorios. Cuando tú hablas, por ejemplo, del centro de la persona, ¿en qué parte entra la mujer? Te pregunto en qué parte entra la mujer, porque es muy importante, porque las casas generalmente siempre han sido de las mujeres, es decir, pues la mujer es el centro de la casa, de la familia, de los hijos y el centro también de la preservación de la vida. Entonces, ¿cómo han ustedes podido meter esa parte? Bueno, me encanta esa pregunta, muy bonita esa pregunta. Pues realmente una ciudad inteligente es una ciudad humana y es una ciudad que debe ser inclusiva, ¿sí? Y a eso se le apuesta. Y una ciudad inclusiva es la que piensa realmente en todos sus habitantes y en la que piensa también en las particularidades y necesidades de cada uno, ¿no? Y de cada género también. Bueno, yo quería, por ejemplo, y sí te voy a contar un poquito sobre un proyecto que tenemos nosotros hace 20 años y que sí ha funcionado, que es la Ecualdad de Nachira. Y te cuento de la Ecualdad de Nachira porque allí, siendo que Palmira es una de las ciudades más violentas que hay en Colombia, de 20 años no ha habido ni un solo asesinato. Después de que sacamos la primera persona que le pegaba a su mujer, no ha vuelto a haber violencia intrafamiliar. Es definitivamente un grupo manejado por mujeres. La gobernanza está en manos de las mujeres. Y eso ha hecho que en 20 años, por ejemplo, mujeres que prácticamente venían de estrato 0, ahora estas familias son de estrato 3. La dirección de la igualdad sigue en manos de las mujeres. En algún momento se pensó que había un consejo de hombres, pero ellas definitivamente no quisieron. Sí tienen sus maridos y todo esto. Y además no hay embarazo en adolescentes. O sea, que es una experiencia que yo creo que vale la pena en alguna forma adaptarla a proyectos que se hagan porque es algo que ya existe. Claro, claro que sí. No, a mí me parece interesantísimo de verdad el proyecto de Nashira, y me parece que está en el centro de lo que debería ser una ciudad inteligente, una ciudad del cuidado, una ciudad que se preocupa por todos sus habitantes y bueno, en este caso, pues por las mujeres. Y me parece que, claro que sí, interesantísimo pensar en cómo dentro de todo ese concepto de la ciudad de proximidad que se viene trabajando, seguro muchos de ustedes han oído hablar de la ciudad de los 15 minutos. Bueno, no se trata de 15 realmente, pero es la ciudad próxima, es decir, que todas las actividades necesarias puedan estar cerca de las personas, y entonces también cómo poder introducir este concepto del cuidado, ¿sí? Dentro de esas ciudades de proximidad. Porque esos son sitios, digamos, es un condominio de puertas abiertas. Entonces, la ventaja de las puertas abiertas es que se disminuye casi completamente la violencia. Interesantísimo. Sí. Claro, entonces, claro, pasar de la lógica de la vigilancia y de tener que proteger a la lógica de la prevención y a la lógica que se ha venido pues instaurando desde Nashira, que es una lógica de más vale educación, inclusión, cómo podemos prevenir esa violencia para que las mujeres cada vez podamos vivir mejor dentro de nuestras ciudades. Entonces tendrían que haber barrios más pequeños, sí. Es decir, barrios y que en esos barrios se pudiera de pronto establecer algún tipo y que igual pueden ser barrios con casas y que sus casas tengan sus huertas para que uno pueda producir parte de lo que... Y para que uno pueda solucionar algo muy importante que es la alimentación. La alimentación. Claro, la seguridad alimenticia. Sí. Como en las ciudades más inteligentes del mundo se reutilizan hoy en día los espacios, las azoteas, las paredes, los pequeños jardines, cualquier espacio, ¿sí? Para introducir el verde dentro de las ciudades y hacer que nuestros entornos sean cada vez más sostenibles desde el punto de vista de la biodiversidad, flora, fauna, pero también para el bienestar pues, de nosotros los seres humanos en esta era del antropoceno en la que estamos inmersos. De acuerdo, muy interesante, ¿verdad?
todo esto. Y pues bueno, mucha suerte en ese diplomado. Muchas y gracias. Mucha suerte para ustedes allá también. Y muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Muchas gracias a ti y bienvenidos ustedes, la aldea Nashira, y bienvenidos, y nos encantaría más adelante poder ver cómo podemos trabajar estos temas en el diplomado también. Bueno, Muchas muchísimas gracias. Agradecemos muchísimo. Y a ustedes continúen en su canal Telepacífico y síganos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, X.